Los viajes en el tiempo siempre han sido un tema controversial que ha fascinado a las personas. Pero siempre surge la duda. ¿Es posible? En esta ocasión les traigo el caso de Sergei Ponomarenko, un viajero del tiempo. El 23 de abril de 2006, en Kiev, capital de Ucrania, un hombre muy nervioso caminaba por la calle dando la impresión de encontrarse bastante desorientado. La policía, alertada por algunos transeúntes, llegó a los pocos minutos y se acercó al desconocido, quien al ver a los agentes les preguntó por una calle que había desaparecido hace años. El hombre iba bien vestido, aunque su atuendo parecía bastante pasado de moda. Cuando los policías le pidieron su identificación, el desconocido presentó un antiguo documento fechado en 1950, expedido por la antigua Unión Soviética. Su nombre era Sergei Ponomarenko. Como el hombre lucía aturdido e insistía en su historia, los policías pensaron tenía problemas mentales y lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Ya en la clínica, Sergei preguntó a Pablo Kutrikov, uno de los doctores del lugar, por el año en el que estaban. Cuando el galeno le dijo que se encontraban en el año 2006, Ponomarenko se estremeció, guardó silencio durante unos segundos y posteriormente le relató al doctor que era un viajero en el tiempo y que había dado un salto temporal tras ver y fotografiar un ovni. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да, но я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в наше время? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое, и летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше проявить пленку, и тогда, может быть, станет ясно. El doctor Kutrikov se contactó con un experto en fotografía llamado Vadim Posner, quien le informó que aunque el rollo de fotografías que se encontraba dentro de la cámara se encontraba intacto e impecable, era de un tipo que se había dejado de fabricar en 1970. Según Posner, las condiciones del rollo se deterioraban después de 2 décadas, pero el que estaba revisando no presentaba daños. Las imágenes en blanco y negro reveladas por Vadim Posner fueron bastante reveladoras. Mostraban edificios de la antigua ciudad de Kiev, el retrato de una bella mujer y un retrato del propio Sergei Ponomarenko con la misma indumentaria que lucía el día en que fue arrestado por la policía. Además, había una extraña foto en la cual se podía divisar un raro objeto volador en el cielo, como una especie de ovni, justo como el que Ponomarenko había descrito durante la entrevista con el doctor. Una vez reveladas las fotos, Sergei fue nuevamente entrevistado por el psiquiatra. Доктор, скажите, со мной что-нибудь не так? Видите ли, Сережа, я больным вас не считаю, но кое в чем мне нужно разобраться. Я надеюсь на вашу помощь. Я здесь сижу и хочу вернуться домой. Понимаете, в свое время. Сережа, вот здесь лежат фотографии. Они отпечатаны с пленки из вашего фотоаппарата. Меня больше всего интересует вот эта фотография. Взгляните, пожалуйста. Вы наконец-то убедились, что я вам не вру. Я до сих пор не понимаю, что это за объект и что со мной вообще произошло. Когда я его сфотографировал, я опустил объектив, увидел вокруг себя другой.
Después de la entrevista clínica, a Sergei Ponomarenko le fue asignada una habitación con rejas de metal en las ventanas en el hospital psiquiátrico, donde permanecería hasta ser dado de alta. Según comentó el personal de la clínica, Sergei se mostró siempre inquieto. Un dato curioso es que Ponomarenko había entrado a las 12:30 a la oficina del psiquiatra y después de media hora de estar conversando se dio cuenta que el reloj de pared se había detenido a esa hora. Atónito, el doctor miró su reloj de pulsera y descubrió que también se había detenido a esa hora. Cuando Sergei salió de la habitación los relojes comenzaron a andar nuevamente, pero con esa media hora de retraso. Las cámaras de seguridad de la institución lo captaron entrando a la habitación, pero no pudieron captarlo cuando salió. Cuando una enfermera acudió al cuarto horas después descubrió que Ponomarenko ya no estaba allí. Había desaparecido como si se hubiera evaporado, sin dejar el más mínimo rastro. El viajero en el tiempo se había hecho humo y nunca más se supo de él. El doctor Kutrikov, quien tras la increíble desaparición de Ponomarenko decidió investigar su caso más a fondo, descubrió con sorpresa que la persona con la que había hablado sí había existido, pero había sido declarada como desaparecida en la década de los 70. Esto venía a demostrar que Sergei había conseguido volver a su época y había desaparecido nuevamente en los 70, probablemente en otro viaje temporal. Lo curioso es que también se descubrió que en los años 60 Sergei había dado una entrevista en la radio hablando sobre cosas que para la audiencia de la época sonaban a locura. Habló del microondas, de los teléfonos celulares y de los trasplantes de corazón. Простите, да. Таймер — это устройство, напоминающее будильник, который срабатывает в нужный момент и выключает печку. Всего пару минут и ваш обед. También localizó a la mujer que aparecía en las fotos tomadas por Sergei. Valentina Kulik, quien vivía en Ucrania y a quien se le preguntó si conocía a Ponomarenko. Ella declaró que había sido su novio, el amor de su vida con quien iba a casarse en su juventud. Como evidencia mostró fotos suyas en las que aparecía junto con Sergei, asegurando que 4 años después de su insólita desaparición su familia lo había dado por muerto. El caso, por demás de extraño, ha sido difícil de entender. Recientemente han surgido voces que alegan que este hecho nunca ocurrió y que fueron personas inescrupulosas tratando de hacer dinero a base de la ingenuidad de las personas. Alegan lo siguiente. La fecha que se puede ver en la filmación del documental desde una clínica psiquiátrica cuando Ponomarenko observa el funcionamiento de un horno de microondas muestra la fecha de miércoles 23 de abril del 2006, sin embargo, ese día en el calendario de ese año no era miércoles, sino el domingo. Sergei Ponomarenko le informa al médico que nació el 17 de junio de 1932 pero en su identificación muestra como mes de nacimiento marzo. Sin embargo, estas conclusiones han sido cuestionadas por otros que confían en que el suceso fue genuino y las refutan de la siguiente manera. Sobre la incongruencia entre el mes de nacimiento que menciona Sergei y la que indica su identificación, alegan que el muchacho estaba aturdido con todo lo que le estaba pasando, se basan en el que el mismo relato lo describe confundido e inquieto, después de todo, había viajado en el tiempo. Y sobre la incongruencia entre las fechas y horas de las cámaras que registraban los hechos alegan que éstas pudieron haberse alterado por algo que tenía el cuerpo de Sergei después del viaje. Y para sostener esta versión se basan en el relato de los relojes que se detienen cuando Sergei está presente y se reanudan cuando sale de la habitación. Sin duda alguna que el caso de Sergei Ponomarenko es una historia interesante de la que cada quien saca sus propias conclusiones. ¿Cuál es la tuya?
Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte.